fundamentalmente a raíz del temor o del avance de la inteligencia artificial como sustituto del trabajo, pero en realidad lo que uno está pensando cuando habla de sustitución es más bien de la sustitución del empleo. Nosotros siempre vamos a tener algo para hacer, y entonces todo el debate sobre el fin del trabajo es una gran pregunta sobre qué vamos a hacer, en qué vamos a trabajar, ocupar nuestro tiempo cuando ya no haya trabajo. Es como el trabajo después del trabajo. Claro. Tratar de entender a la vez qué implicaciones económicas y sociales tiene la reducción de la demanda laboral por un lado, y por el otro qué implicaciones culturales tiene. O sea, cómo vamos a redefinir nuestra vida si es que en el futuro trabajamos menos horas y tenemos más horas de ocio. Sí. Una pregunta, Eduardo, que yo le hago y que usted abunda en detalles en el libro, es si de la mano de la tecnología, de la robotización, se destruirán más empleos de los que se crearán hacia el futuro. No sabemos, sabemos que van a ser, las ocupaciones van a ser distintas, que las mismas ocupaciones que llamamos empleo van a involucrar diferentes tareas. Partes de lo que hacemos nosotros en nuestros empleos van a ser sustituidas y posiblemente hagamos otras cosas. Mi impresión es que idealmente deberíamos trabajar menos horas. Quiero decir, el escenario benigno, virtuoso, es uno en el cual la tecnología abarata la producción de bienes y servicios y necesita de menos de nuestros insumos, pero que lo hace de una manera justa y virtuosa, en el sentido de que esa mayor productividad luego se distribuye y todos tenemos algún nivel de ingreso para seguir consumiendo lo que consumíamos antes. Ese es como el escenario benigno. Ahora, todavía estamos muy lejos de eso. La productividad no ha aumentado tanto y la sustitución lo que ha generado son, en algunos casos, bolsones de precarización o de desempleo que no se ven compensados directamente ni con mejores transferencias ni con otros nuevos empleos. Así que estamos en un periodo de transición en donde lo que tenemos que hacer es definir un poco las políticas públicas que hagan que podamos llegar a ese futuro virtuoso sin que nadie se caiga del sistema. Interesante, Eduardo, ¿cómo le va? Lo estaba escuchando y cuando uno piensa en lo que era la época industrial del mundo, de la sociedad, a propósito de lo que es la globalización, ya hoy, obviamente hace décadas que estamos en un escenario en donde, por ejemplo, ¿no?, la tecnología hace que en algunos rubros o sectores de algunos países, haya conexión con el primer mundo, se viva a niveles de empleo elevados, cuando a pocos metros quizá lo que usted dice, ¿no?, el desempleo, la falta de actualización, de capacitación, de salto tecnológico, hace que convivan, ¿no?, el primero, el segundo y el tercer mundo en una misma geografía. Sí, aparte la competencia transversal en el mundo es mucho mayor porque no solo podemos mover personas de un país a otro, sino que podemos mover cabezas. O sea, nosotros cuando acá programamos, por ejemplo, en Argentina competimos con los programadores chinos, indios o rusos. Entonces esa competencia hace mucho más fluido el movimiento de conocimiento. Ahora, sí es cierto que si no hacemos nada, dada la dispersión de formación, de niveles de educación, lo que vamos a tener es una transición muy injusta, porque va a haber perdedores, gente que no se puede reciclar o reentrenar, y luego lugares en el mundo, sobre todo en países más avanzados, en donde hace falta trabajo de calidad y esos trabajos... Claro, y repregunto brevemente sobre esto. ¿Es el Estado el que tiene que salir a recoger los heridos o en realidad habría que promover que se suban al empleo privado aquellos que no pudieron? O sea, siempre hay que promover, pero la promoción tiene que ser activa. El mercado, en el sentido de la sociedad libremente y librada a su propia dinámica, difícilmente resuelva esa transición. En la mayoría de los episodios históricos el Estado ha tomado un rol de facilitador, en este caso, por ejemplo, generando nuevas capacidades, reentrenando, educando, facilitando, por ejemplo, la movilidad. O sea, hay, tenemos en Argentina sectores, lugares, regiones en Argentina donde falta trabajo y regiones donde hay una mayor demanda. La mudanza del trabajador no es gratis, sobre todo por la cuestión de la vivienda. Entonces, en muchos países, y en Argentina bien podría ser el caso, uno le debería facilitar económicamente la mudanza hacia sectores, regiones, provincias donde hay más trabajo. Todo el tema asociado a la educación, a la reforma de las reglas laborales que hagan que ese trabajador sea más móvil, por ejemplo, haciendo que los beneficios laborales sean portables, que se los lleve un trabajador de un trabajo a otro. Eso también ayuda
a lubricar un poco esa transición. Hay un montón de aspectos en donde el Estado sí tiene que tomar medidas mucho más activas. Ahora, Eduardo, se habla mucho de la importancia de la educación, el país va a salir adelante, y hablemos de Argentina, con educación, con capacitación. Ahora, usted habló de ganadores y perdedores. ¿Se le está brindando la educación que exige, que impone el siglo XXI, el futuro? ¿Estamos bien preparados? Yo intuyo que no, que me parece que seguimos con conflictos no resueltos, no modernizando la educación. ¿Qué le parece, Eduardo? Bueno, nosotros, sin duda, uno de nuestros puntos más flacos, en términos absolutos y en términos relativos, incluso a nuestros vecinos de Latinoamérica, es el tema de la educación en varios aspectos. Sí. Nosotros tenemos, por un lado, un problema para generar niveles básicos de educación. Nuestros chicos en las pruebas estandarizadas no tienen buena comprensión de texto, por ejemplo, y tenemos un sistema educativo muy arcaico, en el sentido que está pensado de manera muy elitista para aquel que entra chiquito y sale con estudio superior, terciario, universitario, que si uno mira las estadísticas son la ínfima minoría. La mayoría no llega a ningún lado y no hay ninguna colectora que haga que el que abandona el secundario o el que abandona o termina el secundario y abandona la universidad tengan una capacitación que les sea útil para este nuevo mundo del trabajo, incluso para el viejo mundo del trabajo. Sí, sí. El título universitario tampoco es que sirve mucho a pesar de que no sepan la tecnología. Entonces, sí tenemos un lado flaco en la educación. Creo que se habla mucho de esto, creo que se hace muy poco, y te diría que entre todas las políticas socioeconómicas, más con aspecto más social, la educación en Argentina ha sido uno de nuestros grandes fracasos. Espero que, repitiendo esto, en algún momento se reaccione, pero si venimos corriendo a la muy directa, y eso nos hace muy vulnerables a la introducción de tecnología y el desplazamiento que esa tecnología genera en el mundo laboral. Hoy ya lo estamos viviendo y el futuro lamentablemente no va a ser mejor. Dos preguntas finales, Eduardo, sobre este tema del mundo del empleo. Recientemente vimos un paro con mucha contundencia que decretó la CGT, reclamando y con las consignas que vienen de hace décadas, ¿no? Mantener las fuentes de empleo. Ese reclamo de que desde una medida gubernamental se defienda o con apoyo del Estado el empleo privado, ¿es posible? ¿Tiene destino de fracaso? ¿Qué importancia tienen y qué consecuencias, ¿no? Los paros, estas protestas sindicales que cada vez se están radicalizando? Hay varios aspectos. Toda medida, todo paro, toda manifestación sindical tiene dentro un componente político, no necesariamente partidario, también tiene un componente de partidario, pero es un componente político que hoy, en una encrucijada de ajuste, lo que implica muy concretamente es pelear por una mejor distribución, una distribución más justa del ajuste. Sí. Y me parece que en esa dirección va tanto el paro como las movilizaciones de lobbies de sectores empresarios, del agro, de la industria, etcétera. O sea, todo el mundo pide, o todos los sectores piden, que se protejan sus propios intereses, y en esa discusión, ese ejercicio de distribución es esencial a la viabilidad política de un ajuste que lamentablemente se ve como inevitable. Ahora, después uno pregunta, bueno, ¿cuál es la mejor forma, cuál es el camino más realista para que el gobierno reaccione, por ejemplo, en este caso, frente a la demanda laboral, si esto implica una negociación más flexible de salarios para preservar la fuente laboral, si implica restricciones a los despidos, cosa que en la práctica funciona muy poco y a muy corto plazo, si implica, por ejemplo, preservar el gasto en una obra pública que está hackeado por el ajuste. En fin, hay una serie de consideraciones que creo que van a ser parte de esa discusión que se va a dar inevitablemente con los sindicatos. Pero me parece una reacción natural, más allá del partidismo, una reacción natural de una parte de la sociedad que se ve directamente afectada por el ajuste. La pregunta final tiene que ver con este libro que recomendamos, reitero, porque habla de un fenómeno también que tal vez esté generando el efecto inverso con que se inició la globalización, donde las grandes multinacionales iban hacia países de Asia, de América Latina, en busca de mano de obra barata. Hay como una involución y regresan algunas empresas a producir en sus países de orígenes, ¿no? Europa, Estados Unidos, de la mano de la tecnología. Esto es realmente fue muy interesante leerlo. Pero Eduardo, habla de la cuarta revolución industrial, el empleo argentino en la cuarta revolución industrial. Deme 2 o 3 características de esta otra fase
de la revolución industrial que usted observa? Mira, las características fundamentales, vos tenés que pensar en tres cosas. Primero, que esta cuarta revolución industrial está basada fundamentalmente en el avance en inteligencia artificial. O sea, que no estamos hablando de reemplazar el músculo en la fábrica, no estamos hablando del robot mecánico, sino sobre todo de reemplazar el conocimiento. Y por eso es que no necesariamente los trabajadores industriales son los más afectados. El contador, el economista, el docente, el médico, clínico va a ser afectado. Entonces hay que pensar un poco, bueno, cuál va a ser la próxima trinchera laboral humana, y ahí mi impresión a este nivel incipiente de información es que los trabajos más asociados a lo más humano, sí, al cuidado, la cercanía, la empatía, son los que van a ser prioritarios, los que van a defenderse mejor contra este avance de la tecnología, en un mundo en donde, si todo se da de manera virtuosa, va a haber mucho más tiempo libre y demanda de bienes y servicios recreacionales. Claro. Entonces, por ese lado veo un poco el avance. Por otro lado, creo que hay que pensar en una carrera laboral mucho más fluida, con mucha mayor rotación y cambio de especializaciones y habilidades a lo largo de la vida útil. La idea de salir de una universidad con un título y ser eso durante 25 años hasta jubilarme, eso ya no existe, sí, cada vez va a ser más arcaico. Entonces tenemos que pensarnos a nosotros un poco como estudiantes crónicos, que salimos, trabajamos, a los 5 o 10 años nos recapacitamos, y tenemos que estar todo el tiempo de alguna forma siguiendo activamente al mercado y tratando de que esta rotación, que va a ser, sí, mucho más fluida, mucho más frecuente, no erosione cierta estabilidad de ingresos a las cuales estábamos acostumbrados en este capitalismo tardío. Por eso la necesidad de regular, de revisar las reglas de los beneficios laborales. Me parece que esos dos condimentos y un aumento de esta alta rotación y cuentapropismo que se está dando ya en algunos países avanzados, creo que son hoy, a esta altura de la transición, las características más salientes. Eduardo, le dejo un saludo y lo felicito por este trabajo, después del trabajo justamente que lleva su firma. Un abrazo. Gracias. Eduardo Levi Gesati, economista, escritor, hablándonos del empleo de su